Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo este comienzo de semana? Vamos a hablar hoy con la Ann en portal @dualística sobre la emoción del asco. ¿Sabían que el asco es una emoción? Como que uno la tiene muy contemplada. A ver, ahí viene la Ann. A ver si se nos une. Ya, por ahí debe estar apretando botones para entrar. Ahí está, Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo te estás? veo, te veo. Qué bueno, ya, qué bueno, ¿viste? Nos arreglamos de nuevo. Si así es este asunto. Menos mal. Sí. Sí, oye, estaba comentando que íbamos a hablar sobre la emoción del asco. Bueno, Sí, no la tenemos como muy incorporada como una emoción, ¿cierto? Está como más relacionado con algo que no me gusta, con un rechazo, o como una reacción más bien, más sí, que una, ¿cierto? más, Más que una más emoción. como reacción, sí. Es que no está muy, uno no habla mucho de lo que es el asco en sí. Estoy subiendo el volumen. Hola, buenas noches. Uno no la tiene relacionada más como una emoción realmente, y como que uno no habla mucho, como que es como que da un poco quizás de pudor hablar del asco en sí, qué significa, qué es. ¿Va? Eh, sí, es como raro decir, sí, a ver, hablemos del asco. ¿Qué te da asco a ti? ¿Qué me da asco a mí? Es como que uno lo comenta de repente, uy, sí, hace un gesto. De hecho, el gesto que uno hace con el cuerpo se manifiesta inmediatamente ante el asco. Uno arruga la nariz, achica los ojos, depende del grado de asco, se te puede cerrar el sistema digestivo, porque obviamente en este momento estás como enfrentado a algo que te puede producir algún peligro, por ejemplo, para tu salud, algo que está descompuesto, algo que te puede hacer daño, te produce un rechazo, y esto hace que se cierre el sistema digestivo y muchas veces uno siente como malestar al estómago, uno siente como ganas de vomitar, incluso uno vomita muchas veces. Y esto, fíjate que es una emoción primaria que no solo se presenta en las personas, en los seres humanos, sino que uno ve en los animales, de repente un gatito, un perro, huelen algo o van a comer algo y hacen el gesto de como de asco. Yo he visto gatos que hacen así o perros y es el mismo gesto que hace uno como ser humano, ese de esa contracción así del estómago, eso que te afecta todo tu cuerpo se manifiesta ante algo que te produce repulsión. Y es, Sí, sí, dale. sí, y esto es como en defensa de algo que te puede causar daño, eso básicamente, algo que si entra a tu organismo te va a producir un daño, ya sea al estómago, ya sea te va a producir una intolerancia alimentaria, te va a producir algo. Entonces, el asco no es algo que podría uno considerar negativo de base, porque es algo natural. Claro que si está exacerbado, obviamente hay que ver por qué se produjo ahí, qué distorsión, pero el asco es algo que nos defiende de nuestro entorno de posibles amenazas, de posibles enfermedades y de posibles ataques. Que en realidad nadie quiere ser atacado por un, no sé, por un excremento o por algo que está descompuesto. Entonces, porque muchas veces podemos sentir el olor de algo que está descompuesto y uno dice, sí, esto huele mal. Y eso al tiro nos dice, atento, es una señal de que algo no está bien, algo no puede que no nos haga bien a nuestro organismo, pero eso también pensemos que puede ser, incluso en algunas cosas, puede ser cultural, Sí, porque como una memoria.
ahí, eso, ¿cierto? Cuando algo te produce asco, un aroma, si es un alimento o lo que sea, queda también la situación, ¿cierto? El ambiente emocional que se está viviendo en ese momento, queda también ahí guardado, ¿cierto? Y asociado a eso. Entonces es interesante, como todas las emociones, ¿te acuerdas que hemos venido conversando de que todas las emociones son dignas de visibilizar y de abrazar y de no etiquetarlas como negativas o positivas, ¿cierto? Las emociones solo son. Y el asco también te está entregando una información, porque, mira, fíjate tú, cuando hay una situación que tú no toleras, ¿cierto? O algo que se genera que no puedes sostenerlo, eh, primero, ¿qué haces? Vomitar. Es como, ¿cierto? Ya, entonces está conectada la emoción del asco a eso que no puedes tolerar, que no lo sostienes. Y muchas veces pasa no solamente con algún alimento o algún agente externo, ¿cierto?, que te provoque la reacción, sino que también con situaciones, ¿cierto? Situaciones donde tú te ves enfrentada, como decías tú, a un peligro o a algo que es doloroso o algo que no, esto no me lo puedo creer, es como esa la idea, ¿cierto? Esto no puede estar pasando, mentira, te produce asco. Entonces es interesante también mirar qué información te está entregando ese asco, qué está pasando con ese entorno emocional que estás viviendo con esa situación que te está diciendo que no la toleras, que es demasiado fuerte para ti, que es demasiado grande para ti, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, cuando yo era chica, me daba asco la comida. Yo no comía nada, pero nada, nada. Me daba asco la comida y me daba asco la leche. Por ejemplo, nunca tomé leche, jamás fui niña de tecito, pero jamás tomé leche. Y hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy no la tolero y me da asco. Y la comida, bueno, yo creo que se me pasó la mano porque ahora como demasiado o más de lo que me gustaría, ¿ya? Pero también hay ahí una asociación interesante, porque, por ejemplo, asco a la comida. ¿Qué es lo que es la comida? La comida, en el fondo, es amor, es una manifestación de amor. Cuando la madre o quien esté a cargo del niño alimenta, ¿cierto?, al niño, eso es un gesto de amor. Entonces también ahí se produce un rechazo a la comida y lo mismo a la leche, ¿cierto? Que está directamente relacionada con el nutrirse, con la nutrición que Claro. te da la madre. Y en mi caso era porque, bueno, la madre estaba ausente, la madre había fallecido, no estaba la madre. Entonces, de alguna manera es como decir, esto no lo tolero, no lo puedo soportar, no lo puedo resistir, no sé cómo abordarlo, entonces produzco este asco a la comida o asco a la leche. ¿Te fijas? Entonces, hay información interesante ahí, cuando los niños también dicen, no, esto me da asco y no sé qué. Bueno, hay ahí una lectura también, está asociado y que también puede venir de memorias. Recordemos que tenemos esto de la epigenética, ¿cierto? Que son las memorias heredadas de nuestros ancestros, de nuestro árbol, donde también pudo alguno de ellos haber sufrido alguna intoxicación, ¿cierto? Con algún elemento y esa memoria está en ti y por eso te da asco, por ejemplo, algo que no tendría por qué, no sé, el olor a menta, por decir. Eh, no tendría por qué producirte asco, ¿cierto? Pero sin embargo te pasa eso. Entonces puede ser una memoria que también esté ahí en el inconsciente y que sea de tus ancestros. Eh, Bueno, por eso hay olores que uno tolera mejor o peor que otros y todo eso muchas veces tiene que ver con lo mismo que tú dices o con vivencias que uno haya tenido con respecto a ese tema de la alimentación. A mí me pasó tener asco con la carne, pero ¿sabes por qué? Porque mi abuelita, yo recuerdo ella vivía en el campo, mi abuelita materna, no la que vivió las guerras, sino que mi abuelita que vivía acá en Chile en el campo.
ella mataba las gallinas, los pollitos. Nosotros jugábamos en el día con los pollitos, íbamos, buscábamos huevitos, felices, y el pollito para allá y para acá, felices con nuestros amigos pollitos, y mi abuelita mataba las gallinas, y me acuerdo que les tiraba el cuello, y les hacía, no sé, ya ni me acuerdo, les daba vuelta, creo, el cuello, el cogote o el pescuezo, y las colgaba de las patitas, y las dejaba ahí y, no, y después preparaba una cazuela y pretendía que nosotros felices comiéramos la cazuela de pollo. Y para mí era, oh, yo ya veía al pobre pollito, la pobre gallinita, no sé qué era, que había estado corriendo toda la tarde o todo el día con nosotros ahí muerto en el caldo. Y para mí era terrible. Y fueron años en que yo no podía ver la carne de pollo y saber de dónde venía la carne en general me producía asco, no solo pena, era una mezcla entre pena y asco. Y hay Entonces, intolerancia, ¿viste? O sea, esto es demasiado, sí, y sobre todo esa experiencia, imagínate para una niña. O sea, sí, terrible, terrible, sí. como criterio, como decir, ah, bueno, esto se hace por esto, por lo otro, o ah, es cultural, no tienes cómo darle ahí una salida, ¿cierto? A esta escena dantesca que está sucediendo y que está asociado además a la alimentación. Imagínate que todo eso ahora me lo tengo que comer. Entonces, Sí, después de toda esa cena tan terrible, tener que comerse la comida y si no, muchas veces te castigaban. Entonces, hay que ver que hay cosas que muchas veces están asociadas a vivencias, pueden ser directamente, como en el caso del pollo y el plato de la cazuela, o en el caso tuyo, que tienen que ver con una asociación. Cuando vemos todo lo que significan las enfermedades muchas veces y cuando nosotras comentamos aquí qué significan, hay una asociación, hay un síntoma que uno asocia a algo. Y por eso Lore explicaba que tiene que ver con la nutrición, con la madre. Pero hay un montón de otras intolerancias que nosotros tenemos que tienen también que ver no solamente, bueno, tienen que ver con la cultura. Eso era lo que te iba a comentar delante, que, por ejemplo, mi papá, él comía caracoles, le encantaban los caracoles escargot, y feliz comiendo los belgas, sí, los belgas comen y los franceses comen escargot, que son los caracoles, y felices comiéndose sus caracoles, y yo lo veía cómo se comían los caracoles y yo en realidad no me llamaba la atención, no me hacía mucha gracia. Llegué hasta el queso azul, todos los quesos, pero ya caracoles para mí era mucho, no, no. Y además que tú acá normalmente tú dices, ah, como caracoles, y es como, pero ¿cómo te vas a comer un caracol? Con sus cachitos al sol y todo esto, tan feliz que uno canta me con... los comí, comí, probé escargot. Sí, Sí. no, y fíjate que yo los probé de grande, de adulta ya, en una feria. Dije, ya tengo que probar los caracoles, no puede ser que mi familia, que... Y me comí unos caracoles, pero así, casi con pena, porque en realidad los caracoles me dan pena comérmelos. Y era como una cosa así como chiclosa, así como una suela de zapato. Entonces dije, no, no me había perdido de nada. Y primera y última vez que comí caracoles, pero hay Estaban, gente que le comí, estaban encantan. muy buenos, ricos, y claro, y Sí, también, por ejemplo, tú te los comiste con aprehensión. sí, yo creo Sí, que me los comí así con esa sensación de pobre caracol. Pero por eso, o sea, esa es la diferencia. Yo me los comí como con asco y tú te lo comiste, oh, qué rico. Entonces cambia. en serio, con sorpresa, a ver qué, Sí, sin tener ese prejuicio, ¿cierto? De que, ay, es un caracol, qué asco. No, sino que los probé, simplemente los probé. Y bueno, estaban deliciosos preparados. Y también, bueno, los comparaba con los caracoles de mar. El caracol de mar es como comer un loco, como el loco es un molusco acá en Chile y es rico, o sea, está bien preparado y qué sé yo. Bueno, pero también tiene que ver por eso con las costumbres también. Las personas que no toleran, por ejemplo, la carne, o los veganos me parece que son los que no comen nada de ninguna especie animal ni derivados de ellos. sí, los vegetarianos que no comen carne, los veganos que ya es
un paso más que tiene que ver con todo lo que tiene origen animal. Porque, Pero yo no soy vegetariana en todo caso, por si acaso la gente que me escucha ya es como etapa superada, pero de todas maneras es un tema, por ejemplo, que hay gente que lo tiene y gente que no. Mi hijo cuando era chico veía un pollito y decía, oh, qué rico ese pollito, qué rico el pollito, o sea, y uno dice, pero ¿cómo? Pero así sucede en algunas personas que sienten, pueden sentir rechazo por algo, rechazo por una cosa, por otra, e incluso podemos sentir rechazo por otras personas, por otras ideologías. Por ejemplo, hay gente que es homofóbica y que sí lo siente físicamente. No es solo un tema mental que uno pueda conversar, sino que es algo físico. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa con nosotros con esa emoción, observarla y ver qué nos produce, porque a veces nos volvemos tan intolerantes que empezamos a sentir intolerancia con todo lo que nos rodea. Entonces tenemos que ir observándonos y viendo qué nos sucede claro, con esto. cuán rígido estás también ahí en tus creencias, porque, por ejemplo, no sé, pues, hay personas que les da asco todo, o sea, como que todo, muchas, muy asquientas, ¿cierto? Porque está bien, algo que ya se justifica, qué sé yo, pero de repente es como demasiado exacerbado. Entonces también ahí hay una información. Oye, mientras estamos conversando, cuéntenos ustedes qué les pasa con el asco. Si, primero si lo habían identificado que era una emoción, porque generalmente como que eso no está asociado. ¿Qué les pasa? ¿Lo sienten? ¿Tratan de evitarlo? ¿Es desagradable? ¿Lo gestionan? ¿Sabían que estaba conectado con, bueno, por supuesto con el estómago, ¿cierto? Y también con el cerebro, porque el estómago es un segundo cerebro y que también avisa muchas cosas, ¿cierto? Por eso, no sé, uno de repente está como, se siente como en peligro y reacciona el estómago. Entonces, el cuerpo siempre está en constante comunicación. Es importante saber esto para poder leer qué es lo que me está, qué información me está arrojando el cuerpo, ¿cierto? Y Así bueno, es, comenten. sí, Comenten sí, porque hoy día nadie comenta, porque otras veces ha sido más fluido el comentario, pero es que uno no está muy consciente de estas sensaciones que siente, porque, bueno, porque piensa que es una sensación y no es una emoción. Entonces, generalmente uno también cuando está embarazada, a mí me pasó por lo menos que tenía el sentido del olfato muy exacerbado, entonces entraba a un supermercado y sentía los olores muy fuertes, entonces esto me producía eh, la sensación de asco muchas veces, pero también uno tiene que pensar que cuando uno está embarazada también se siente eh, mucho más, se pone mucho más a la defensiva porque se siente más vulnerable, está con un bebé, tiene menos posibilidades, no sé, de arrancar o de defenderse de cualquier cosa, entonces uno igual se siente, y bueno, depende de las circunstancias. Yo con mi hijo me pasó así, con mi hija no, me sentí súper bien, ni un problema. Pero hay mamás que sentimos también más asco, náuseas, con olores y con todo. Así que si pueden después contarnos un poco sus experiencias, porque a lo mejor también tiene que ver esto con sentirse más vulnerable. ¿Mm? y ahí también se está moviendo el cuerpo como información, ¿cierto? Porque igual, imagínate, estás en este estado, ¿cierto? Donde estás creando un universo. Entonces, obvio que se revoluciona todo también. Y muchas veces, y además es un trabajo gigantesco. Lo que pasa es que no lo tenemos consciente, pero todo nuestro organismo, imagínate que está gestando un ser humano. O sea, lo complejo que es un ser humano y se está gestando dentro de ti. Entonces muchas veces también ese asco es particular, ¿cierto? Individual, porque no a todo el mundo no a todas las mujeres embarazadas les dan asco cosas. En el fondo está diciendo que estoy en este proceso que es tremendamente grande y estoy tratando de adaptarme. Entonces está ahí siempre esa información
que está conectada, ¿cierto?, con el cuerpo. Fíjate que, mira, ahora que tú mencionas el embarazo, eh, yo todavía amamanto, porque el Val, tú imagínate, tiene 2 años ya y todavía toma leche, todavía toma teta. Entonces, de repente, yo me veo sobrepasada con ese acto y me da asco, o sea, como repulsión, me dan ganas de vomitar en esto de estar ahí, ay, ya para, o sea, ya no más, te juro, ya mucho rato, y me produce eso, ¿te fijas? Porque me siento sobrepasada, entonces he mirado en esta ocasión con esta información y este conocimiento, ¿cierto? La emoción, y oh, esto parece que no me está sobrepasando, no lo estoy tolerando, tengo que mirar ahí, tengo que ver cómo lo hago, qué mecanismos ocupo para poder trascender esto, porque me está arrojando esa información, ¿cierto? Que no está siendo fácil el proceso. Ahora, ¿por qué no está siendo fácil el proceso? ¿Hay dolor? ¿Qué pasa ahí, ¿cierto? Con esta cosa nutricia. Hay una información grande ahí. Mira, la Silvanita dice, a mí me da asco el olor a pescado y mariscos, por eso no puedo comer. Oye, es que es un tema el olor de los pescados y en los mariscos, porque aquí estamos con cosas, o sea, no huelen bien. Igual a mí me gusta, yo A mí como, me gustan también, sí. pero no huelen bien. Es como curioso, como lo que decías tú, Anda, del queso, bueno, los quesos franceses. Hay algunos que, wow, son así tremendamente potentes, con un olor pésimo, pero de un sabor fantástico, que bueno, que también tiene que ver, ¿cierto?, con lo personal de las papilas, que es rico para ti, que es asqueroso para ti, Es que ¿cierto? fíjate que depende de cada persona. Silvanita, habría que ver aquí porque, por ejemplo, lo que tú comentas puede que para tu cuerpo, tu organismo, no sea un alimento que sea favorable o que sea bueno. Puede que haya alguna memoria ahí que Mm. tenga que ver con pescados, con mariscos, que puede haberle afectado incluso a tu mamá cuando tú estabas en el vientre, a tu abuela, etcétera. Para atrás podemos mirar mucho y podemos encontrarnos con muchas cosas. Y como te digo, puede ser algo que para tu organismo no sea tan bueno ni tan positivo. Yo en mi caso tengo a mi hijo que le carga el olor a queso, pero él come queso y le hace mal. Quizás es por la asociación o quizás es porque su cuerpo no lo tolera bien. Eso habría que verlo ahí porque si tienes un tema y si tú quisieras realmente comer los mariscos y los pescados, ahí se puede hacer algún tipo de trabajo y ver qué es lo que te está provocando eso, ya sea físico, ya sea emocionalmente. Pero eso si lo quieres comer, porque si no lo quieres comer y te produce asco y malestar, hay otros alimentos también que puedes Independiente. ir consumiendo. ¿Mm? Lo que pasa es que cuando algo te da asco, es como difícil querer comerlo. O sea, como Sí, que no, ¿cierto? Yo creo que va más por ahí. Pero en el fondo sería interesante la experiencia de mirar esto con una ancestrología. ¿Por qué? sí. Porque puede ser una memoria, como dice la Anne. Entonces, ver qué pasa. Porque la verdad es que cuando uno libera memorias, cuando las reconoce, ¿cierto? Las agradece y las libera, se mueven cosas dentro de ti. Entonces es interesante de repente si después de este trabajo ya no te da asco los pescados o mariscos, si ha cambiado esa percepción, porque recordemos que esta vida todo es una percepción simplemente, o sea, nada es como es, todo es como somos, es bien individual, es una percepción. Entonces es interesante también, bueno, como experiencia, ¿cierto? Porque así como esto se puede hacer con cualquier cosa que sea un impedimento, ¿cierto? Cualquier cosa que te paralice o que te limite. Tú puedes mirar en una ancestrología si esto tiene que ver con una memoria ancestral. Mira lo que nos dice Silvanita. Yo creo que es de mañosa igual. Sí, sí, pues sí. Mira, hay muchas cosas que uno no las quiere comer y no le gustan y punto.
pero averiguar muchas veces de algunas cosas es interesante porque me dice, mira, nos dice, estoy pensando en mi sobrina que tiene 5 años y no come nada, todo lo huele antes de comer y todo le da asco. Sí, es el caso que vimos, tiene 5 años no más. Habría que ver ahí el tema de la nutrición que también tiene que ver con la madre, Mm. ver qué pasa ahí, porque si Está bien ella la nutrición emocional, ¿cierto? Porque muchas veces uno a veces como mamá tampoco está muy disponible y es súper válido eso porque tú también, o sea, la madre también tiene una historia, ¿te fijas? Entonces también hay que ver qué vínculo tiene ella con su propia madre y ver qué está generando este rechazo, porque los niños somatizan a los adultos, los niños somatizan a sus padres. Entonces, el asco de tu sobrina a todos los alimentos puede ser una información que está ahí oculta, ¿cierto? De que en el fondo, porque a ver, convengamos, uno tiene que, tiene que ser políticamente correcta, más o menos, ¿cierto? Y hay muchas cosas que siente que no las puede decir porque se ven feas. Entonces, la maternidad es súper compleja, súper tremendamente compleja. Es difícil, te pasan muchas cosas a ti como persona, ¿cierto? Como individuo, y prácticamente desapareces en pos del hijo. Bueno, ahí te tienes que postergar, hay muchas cosas que pasan. Y si a eso le sumamos, ¿cierto? ¿Qué pasa en este linaje femenino materno? Bueno, aparece más información todavía. Pero en el hay fondo que la ver. sociedad está entregando una información de que hay algo ahí. Hay que ver qué pasa con el linaje femenino, qué pasa con las madres ahí en ese plan y qué está sucediendo con los hijos en relación a las madres, porque ella lo único que está haciendo es mostrar qué es lo que está pasando, que está pasando algo y algo que obviamente representa un conflicto porque la niña necesita alimentarse, entonces vamos a tener que ver ahí qué sucede para que ella pueda alimentarse mejor. Y este hijo pequeño que tengo yo no come nada, es súper malo comer. Y en el fondo me recuerda a mi historia. O sea, yo no comía nada poco y él es como tincado, como que de repente se lo come todo, pero generalmente come nada, bien poco. Y ahí me miro yo, porque a ver, también convengamos, que lata estar dándole la comida, que lata preparar comida, ya, y esas son cosas internas mías, que como te dije anteriormente, se ve feo que lo diga, pero a las mamás nos pasan ese tipo de cosas y muchas otras más. Entonces, en el fondo, el niño sí lo percibe y por eso se comporta de esa manera. Entonces, en realidad, siempre tenemos que trabajar en nosotros, ¿ya? Para poder mover la conducta de los niños en este caso. Sí, por Sí, 5 porque años. todo lo que pensamos se va proyectando y todo lo que sentimos también. Nosotros creemos que solamente lo que decimos y hacemos, pero no es así. Nuestros pensamientos son energía creadora y nuestros sentimientos también. Entonces hay que ir alineados y tratar de alinearlos lo más posible para que lo que veamos sea lo que queremos ver o por lo menos que lo que veamos sea la proyección real Y de nuestros pensamientos. ellos Sí, perciben todo. Creo que hay una especie de decodificación de ondas mentales y también energéticas que captan, como los niños están tan abiertos, ¿cierto? Son súper sensibles a todo este tipo de cosas porque no tienen juicios. Nosotros los adultos estamos llenos de juicios, entonces nos vamos rigidizando y somos de repente difíciles de percibir estas cosas. Pero ellos sí perciben todo. Fíjate que el Baltu tiene 2 años y yo le doy instrucciones de que vaya a buscar tal cosa, cosa bien específica. Él todavía ni habla, pero yo pongo en mi mente la imagen de lo que le estoy pidiendo y la pongo acá y él va y lo trae. Y yo te juro que quedo así, pero sorprendida, digo, no puede ser como tan chico y entiende
esta instrucción que le estoy dando, porque es una instrucción específica. Y claro, y el baile la gestiona, pero porque yo la pongo en la mente. No así cuando él tiene que gestionar una emoción. Ahí no hay capacidad, ¿cierto? Es demasiado pequeño todavía y necesita ese aprendizaje y esa guía. Y bueno, mami necesita también aprender a gestionar sus emociones porque tampoco le enseñaron. Así Entonces, es, sí, estamos en ese camino, pero tú con conciencia, con apertura, puedes ir mirando cómo funciona la vida, cómo funcionamos los seres humanos y que somos mucho más que un cuerpo, ¿cierto? Porque generalmente pensamos que somos un cuerpo y una personalidad que se llama de alguna manera, pero somos mucho más que eso, estamos conectados por muchas vías invisibles. Entonces es interesante hacer el experimento con presencia y con conciencia. así es. ¿Sí? Entonces, Ahora, ah, ha llegado la hora. Un gusto haber compartido esta información. Compártanos ustedes sus vivencias. ¿Qué saben, qué conocen ustedes de esta emoción tan poco abordada y tan poco conversada? Y mucho gusto, ha sido un placer como siempre. Los esperamos. Están las agendas abiertas para que nos contacten, tomen una horita con nosotras, nos comenten de todas estas cosas y podamos hacer un seguimiento a alguna sesión de astrología. Silvanita nos dice muchas gracias. Muchas gracias a ti porque tu ejemplo muy bueno también para poderlo conversar y compartir. Y esperamos sus comentarios y esperamos que nos contacten. y gracias por acompañarnos y escríbanos en los comentarios qué les pasa a ustedes con el asco y ahí vamos caminando juntos, ¿cierto? En este avance de la gestión de las emociones que es tan importante, básico y fundamental. Y lo otro es que nos sigan en nuestro canal de YouTube, @dualística, y todos estos vivos siempre están también ahí en esa plataforma y así nos ayudan a seguir subiendo material y encontrando ciertos instrumentos, herramientas para poder gestionarnos y vivir de mejor manera, contentos, felices, en goce, dicha y todo eso. Ya, un abrazo. Nos vemos. Un Gracias abrazo, por acompañarnos. nos vemos. Chao. Chao.